Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Esta es una frase de Thomas Reid que traigo a colación ante lo que ocurre en un lugar que, en mi opinión, se ha convertido en el verdadero terreno de una disputa internacional o geopolítica, el estado de Baja California. Ya que el 21 de junio pasado, el columnista Héctor de Mauleón publicó una supuesta grabación con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y un agente que se presentaba como asesor externo del FBI. Más adelante, la gobernadora reconoce que ha tenido esta interlocución con actores justamente que se han presentado como colaboradores de agencias norteamericanas, lo que vuelve la grabación una evidencia que resulta legítima. Pero, ¿evidencia de qué? Cabe preguntarnos. A pesar de lo que muchos opinólogos u opositores dan por sentado de que este audio consiste en una evidencia a la traición a la patria y el reconocimiento de la gobernadora de acciones ilegales, lo cierto es que no existe información que la vincule directamente con algún delito. Sin embargo, no por ello no existen hechos que resultan por lo menos sospechosos y que merecen ser analizados, sobre todo a la luz del perfil de la propia gobernadora, el cual también debe ser analizado. Cada quien después podrá sacar sus propias conclusiones. Pero antes de eso me gustaría proponer salirnos un poco de esta dinámica que hemos asumido como pues la única posible a veces, que reduce todo a una lógica bipartidista en la que nos sumergimos muchas veces, ¿no? A veces de manera voluntaria, a veces de manera bastante involuntaria. Tratando de pensar el escenario desde otro punto de vista. Más que concentrarnos en lo político a secas, propongo que debemos intentar analizar estos hechos como parte de un evento geopolítico. Y es que lo que yo veo que se encuentra de fondo de estas acciones es algo que he venido señalando desde hace algún tiempo, tanto en esta columna como de hecho en alguna entrevista que revisé que me llegó a hacer el mismo Jesús Escobar. Y es que se trata del intento de Estados Unidos por colaborar ahora con gobiernos locales. Ese iba a ser el objetivo desde mi punto de vista, algo que se ha visto en Argentina, algo que se ha visto en Brasil, algo que se ha visto en otras partes del mundo, con la finalidad de impulsar el proyecto ultraderechista estadounidense sionista, independientemente del partido o la fuerza política con la cual tengan que colaborar en esta supuesta lucha contra las drogas. En el caso mexicano se han concentrado sobre todo, por lógica, en los gobiernos fronterizos, recurriendo a veces a tácticas que rayan en la ilegalidad o directamente que son delitos, tanto en su país como en el nuestro, así como una rotunda violación flagrante a cualquier principio de derecho internacional. Y voy a hablar de estas formas de colaboración que se han visto, al menos desde mi punto de vista, en los últimos meses, con la finalidad de combatir el tráfico de drogas y, como le llaman muchas veces, el tráfico de personas. Todo esto desde el punto de vista crítico, en el que evidentemente a las autoridades norteamericanas lo último que les interesa es combatir la ilegalidad. Por un lado tenemos justo el caso de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, quien permite abiertamente que la CIA actúe en su territorio, de manera encubierta. A mí me parece que esta es la colaboración que resulta mucho más dañina en nuestro país y que se encuentra en el nivel más alto de intervención norteamericana, ya que es unilateral completamente en relación con el gobierno federal, quien en teoría debe mantener el monopolio del control de las acciones diplomáticas internacionales de esta naturaleza. El gobierno llegó incluso a hacerlos pasar por agentes de la Fiscalía General del Estado, algo que hasta la fecha no se ha explicado el por qué se llevó a cabo. Además les permite participar desde un lugar que es evidentemente proclive a fomentar las acciones clandestinas e ilegales, la Sierra Tarahumara. En la cápsula pasada, en donde analizamos el caso reciente de Sinaloa, pues hablé sobre cómo existen espacios territoriales amplios que están sobre todo en las zonas serranas
en donde pues sí existe un control relativo de estos grupos criminales, los llamados cárteles del crimen organizado. Y además de la Sierra Tarahumara, obviamente también está el caso de los Altos de Sinaloa, los Altos de Chiapas, la montaña de Guerrero, en donde estos actores criminales buscan abiertamente el control territorial y el combate, de hecho, muchas veces a los líderes locales, que se oponen tanto a las actividades macro criminales como a muchos megaproyectos económicos, ¿no? En ese sentido, pues resulta evidente el peligro de este tipo de colaboración a la cual accede Maru Campos. Por otro lado está esta otra colaboración, la que pues es evidente que busca ser resultado de una estrategia de chantaje, ¿no? Y que no busca realmente armar tanto casos en contra de las actividades ilegales, sino que busca obtener información que comprometa a sus objetivos, con la finalidad de comprometerlos política y moralmente. En ese sentido, no es menor cuestionar este timing, ¿no? En dónde sale, por qué sale, quién la filtra, que en este caso Héctor de Mauleón no es menor, es un ideólogo del calderonato, es uno de los grandes defensores de la guerra contra las drogas y quien al fin y al cabo fungió como esa cara mediática del régimen calderonista, entre otros, ¿no? El mismo Héctor Aguilar Camín, Alejandro Job, Guillermo Valdés, todos ellos muchas veces colaboradores abiertos de algunas instituciones de seguridad pública, como Alejandro Job, que perteneció al CISEN, el mismo Guillermo Valdés, que también perteneció al CISEN, o directamente, pues como las fuentes periodísticas desde donde se filtraron muchas veces la información que el gobierno federal quería, ¿no? En este caso, todos estos también son los mismos que cuando se detuvo a García Luna, que cuando se condenó a Genaro García Luna por narcotráfico, salieron a defenderlo en los medios nacionales. Entonces, el timing no es menor, tampoco esta filtración a través de un agente tan importante para el panismo como es el mismo Héctor de Mauleón. Finalmente tenemos otra colaboración a la cual no se le presta tanta atención, que es la colaboración institucional, ¿no? A mí me llamó la atención en los últimos meses una noticia sobre la supuesta patrulla fronteriza de Alfonso Durazo, gobernador morenista de Sinaloa, la cual fue creada hace poco, el 1 de agosto de 2025, apenas va a cumplir un año. En esa fecha, el gobernador Durazo creó la División de Operaciones Fronterizas en Sonora, la cual recibió en donación 34 patrullas, 8 de ellas todoterreno, por parte del exagente de la CIA y ahora embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Esta patrulla supuestamente busca detener el flujo ilegal de mercancías, así como lo que se suele denominar tráfico de personas. Aquí me parece que hay que diferenciar a Durazo. En mi opinión es el personaje que al menos tiene el mayor colmillo político, ¿no? Y que resulta uno de los más cercanos a la 4T de manera previa, ¿no? O sea, en ese sentido, Alfonso Durazo no sería uno de los eslabones más débiles de la cadena de la 4T en la frontera norte. Además, pues se acerca mucho a los intereses del gobierno de Claudia Sheinbaum y la manera en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch colaboran con Estados Unidos, la cual tiende a ser una mucho más institucional, transparente y autónoma, es decir, que tienen el control relativo al crear, por ejemplo, estas unidades que funcionan directamente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sonora, pero también, al mismo tiempo, relativamente supeditados a los intereses de Estados Unidos y a la necesidad de colaborar legalmente con este país. En mi opinión, el mal menor, ya que se colabora de manera legal, de la mejor manera posible en función de que se mantiene relativo control sobre la estrategia de seguridad en su conjunto, aunque repito, siempre de manera supeditada en términos relativos a los intereses explícitos de Estados Unidos. Explícitos porque tienen muchos otros intereses perversos que jamás van a ser explícitos, ¿no? Entonces ahí está la debilidad, diría yo, de la política estadounidense. Si uno colabora de manera legal, su narrativa de que México no colabora, de que México no tiene los intereses de combatir el narcotráfico, pues pierde validez.
En ese sentido, sí me parece que hay que distinguir entre estas modalidades de cooperación y que cada una implica peligros distintos y daños distintos a la soberanía y a la población en nuestro país. Ahora, regresando al caso reciente y lo que está ocurriendo con Marina del Pilar, ¿no? No es casual, repito, hay que analizar el timing, hay que ver lo que sucede en un contexto más amplio. No es casual que la DEA reaparezca, ¿no? En ocasiones anteriores yo había señalado que la DEA había estado siendo desplazada por el FBI y la CIA en este combate al narcoterrorismo que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, recientemente la DEA vuelve a aparecer haciendo lo que mejor sabe hacer, que es el control narrativo, el uso de medios de comunicación para precisamente señalar, comprometer moralmente a sus adversarios políticos. Así, el actual director de la DEA, Terrence Cole, señaló que había una conexión mortal entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. En ese sentido, a propósito de esta reaparición de la DEA, quiero recordar un momento en el cual fue muy transparente la forma en la que esta agencia busca colaborar, ¿no? Hacia finales del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron publicadas 3 notas periodísticas en medios internacionales, todas ellas con información filtrada a través de esta agencia antidrogas. Uno fue el de Deutsche Welle, Anabel Hernández, otro fue el de Tim Golden en ProPublica y finalmente uno más en Inside Crime. Todos ellos pues fueron compuestos a través de la información filtrada de esta agencia. Lo que se filtraba ahí buscaba abiertamente manchar la moral del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que éste podría tener vínculos con el narcotráfico de manera indirecta, pues en ese entonces supuestos operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador habrían recibido recursos por parte del crimen organizado. Sin embargo, pues en realidad lo que se observa en el fondo de estas 3 notas, si uno las lee con atención, es cómo es que operan las agencias internacionales, en este caso la DEA, la cual mediante el chantaje buscó condicionar a presuntos criminales para obtener una mayor información y comprometer a quienes, según ellos, tienen un mayor peso en la supuesta lucha contra el narcotráfico, ¿no? En ese entonces se buscaba supuestamente manchar a Andrés Manuel López Obrador, para lo cual recurrieron a estos agentes para que unos terceros con mayor peso en la operación política para la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, pues terminaran cometiendo ilícitos y aceptando dinero del narcotráfico, lo cual también se evidenció en las mismas notas, no ocurrió. Uno no se tiene que esperar a la respuesta de las autoridades norteamericanas de en ese entonces, que estaban bajo la presidencia de Joe Biden, cabe aclarar, en la cual pues señalaron que esa investigación fue cerrada en función de que no lograron reunir la evidencia necesaria. Además pues de que representaba un problema político quizás con nuestro país. Sin embargo, pues es claro cómo no existían indicios de una participación ilegal por parte de Andrés Manuel López Obrador en sus distintos intentos de llegar a la presidencia, incluyendo el de 2018 en el que finalmente lo logra. En el fondo, la decisión de quiénes son los objetivos de la DEA es mucho más arbitraria y política y se basa precisamente más en objetivos políticos que en objetivos de búsqueda de que se haga respetar la ley. Al contrario, en los 3 reportajes se observó más bien cómo la DEA procura o fomenta que, para comprometer más a sus objetivos, se cometan delitos, algo que está registrado incluso por su propia cultura popular. Si uno ve las series norteamericanas de policías, pues se ve como la mayoría de las veces ellos buscan a través de indicios que sus sospechosos terminen cometiendo delitos, sobre todo cuando se trata de este tipo de delitos como es el tráfico de drogas, la trata de personas, el abuso sexual, ¿no? Al fin y al cabo se basan en la creación de perfiles y replicar que estos perfiles sospechosos terminen cometiendo delitos para supuestamente no violar el
debido proceso. Sin embargo, más allá de no violar el debido proceso en este caso, se observa que en realidad lo que buscan es comprometer a sus adversarios políticos o a los adversarios políticos de la élite norteamericana. Pero ¿quiénes son sus adversarios políticos en México? Precisamente la 4T. Y aquí regresamos nuevamente al caso de Marina del Pilar en la frontera. Ya hemos hablado muchas veces, se ha hablado en otros medios de comunicación de cómo al final el gobierno de Donald Trump busca abiertamente influir en la política nacional de los distintos estados en América Latina con la finalidad de impulsar gobiernos entreguistas de extrema derecha que legitimen, justifiquen toda acción intervencionista del gobierno trumpista. Ahora, el caso de Marina del Pilar yo creo que tiene al menos 3 niveles de análisis ya para ir cerrando. 1. ¿Qué llevó a este momento? ¿Cuáles son los antecedentes de Marina del Pilar dentro de la política mexicana? ¿Qué se puede inferir a partir de la grabación concreta? Y finalmente, ¿qué tanto las respuestas y acciones inmediatas por parte de los miembros de la Cuarta Transformación representarían una especie de estrategia de control de daños, como muchos medios de derecha han acusado? En particular, por la detención inmediata que hubo del exgobernador panista de la entidad, Ernesto Rufo Apel. Vamos a hablar primero de los antecedentes de Marina del Pilar. Y es que pues Marina del Pilar tiene ya una larga trayectoria en la política local, además de estar vinculada ampliamente con parte de la élite política local. De hecho, pues este narcodrama, como le podríamos llamar, entre comillas, no inicia en mayo de 2020, no inicia ahora, sino que inicia desde mayo de 2025, cuando hubo un retiro de la visa del entonces esposo de Marina del Pilar, Carlos Torres Torres, quien es expanista, pero en ese entonces también era coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Baja California, un cargo que era más bien honorífico. Sin embargo, pues como panista tiene una larga trayectoria en la política local, ¿no? Que incluye cargos como diputado local en el Congreso de Baja California entre el 2016 y 2019. Además, pues también fue delegado federal de Sede Sol en Baja California durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Es un actor que en términos de la política local pues lleva un rato ahí picando piedra. Él fue acusado tanto en Estados Unidos como en México de algunos delitos que incluyen tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y por supuesto lavado de dinero, como la gran mayoría de acusados en este nivel de la política. Aunque, sin embargo, se divorciaron en noviembre de 2025, ¿no? En ese entonces Marina del Pilar simplemente le da la espalda a su ex esposo y dice que ella no sabe nada sobre las acusaciones a esta persona. A raíz de ello también le quitan la visa a Marina del Pilar, convirtiéndose en la primera política en confirmarse que se le había retirado la visa. En ese entonces se pensó como efecto colateral del retiro de la visa del esposo, ¿no? Sin embargo, hoy vemos que probablemente forme parte de una trama en la cual se busca responsabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación de absolutamente toda la delincuencia organizada en nuestro país. Y para eso se requiere precisamente actores del PAN. Hay que recordar 2 cosas, ¿no? El retiro de las visas no es lo mismo que el armado de casos, y esto es muy importante señalarlo. El retiro de las visas busca abiertamente un objetivo político, que es deslegitimar o comprometer moralmente a los adversarios políticos, ¿no? Ya que si tuvieran armado un caso, en realidad el retiro de las visas sería contraproducente, ya que impide el viaje de estos actores hacia Estados Unidos, lo que permitiría finalmente su detención. En ese sentido, el retiro de las visas evidencia más bien que no tienen un caso armado propiamente. Ahora hay que recordar que como agente que gobierna la frontera norte, Marina del Pilar pues tendría una necesidad de contar con esta visa, ¿no? Para actores que en teoría deberían colaborar con el gobierno norteamericano para combatir al crimen organizado, pues en realidad contar con la visa no es un lujo, sino se convierte en una necesidad, por lo cual retener esta visa pues es una acción que busca precisamente controlar la voluntad de estas personas, ¿no?
Esto me hizo pensar en que en realidad Estados Unidos está buscando abiertamente hacer un sabotaje en contra de quienes considera sus adversarios políticos, en este caso el gobierno de Marina del Pilar en Baja California, perteneciente a la Cuarta Transformación. Esto es como lo que ocurrió en el Mundial, ¿no? O sea, me parece bien interesante pensar, hacer una analogía con el caso de Irán, ¿no? A quienes pues considera enemigos y a cuyos jugadores de la selección iraní impidió que durmieran en Estados Unidos, obligándolos a viajar cada que tenían partido desde Tijuana hasta San Diego, en donde se llevaban a cabo los partidos. Me parece que es evidente que Estados Unidos ya está actuando desde ese sabotaje en todos los elementos de su gobierno y en toda su estrategia de seguridad. Ahora bien, de la llamada, ¿qué se puede inferir, ¿no? Se evidencia pues este chantaje que empieza a trasladarse de este peligro de no tener visa a ya ser acusada de un delito de manera directa. Ahí yo en realidad observo más bien una ingenuidad por parte de la gobernadora, que no sé si resulta un problema mayor, ¿no?, que la mala intención como la de Maru Campos, sobre todo pensando en esta lógica de proyecto político. La grabación es la comunicación entre tres personas: la gobernadora, un intermediario que funge como traductor y un supuesto asesor externo del FBI. Aparentemente, el contenido de la llamada gira en torno al intercambio de información por parte de la gobernadora para continuar con el posible retorno de la visa. Además, parece un chantaje por el supuesto asesor, quien dice que la gobernadora no ha brindado información relevante, aunque no queda claro realmente el tema o el caso del cual el supuesto asesor estaría solicitando información. La gobernadora ofrece más bien información vertida en las mesas de seguridad, diciendo: yo estoy dispuesta a colaborar brindando cualquier información que se encuentre en las mesas de seguridad, ¿no? Hay que recordar que ante esto el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, pues dijo que en las mesas de seguridad se habla sobre todo de información relativa a incidencia criminal, ¿no? Me quedé pensando que sería bastante interesante que parte de esta información fuera precisamente la detención de los operadores del huachicol fiscal, que incluiría, por supuesto, al exgobernador Rufo. Eso sería bastante interesante, bastante irónico, ¿no? Considerando pues que el conocimiento de la posible detención de este exgobernador, además de esta información pública que ya estaba ahí disponible, conocer por ejemplo la fecha de la posible detención de Rufo, podría anticipar precisamente a estos actores como Héctor de Mauleón para publicar estos audios que buscan comprometer abiertamente a la gobernadora perteneciente al partido en el poder. En ese sentido, pues sí me parece que la gobernadora tiene una responsabilidad en este posible debilitamiento de la cadena que representa la Cuarta Transformación ante el intervencionismo estadounidense, ¿no? Y que sí, en efecto, es el eslabón más débil por donde podrían entrar estos intereses intervencionistas norteamericanos. Ahora bien, lo que ha ocurrido es control de daños. Cabría preguntarnos. Me parece que sí, ¿no? O sea, sí existe un nivel mínimo de intento de control de daños por parte de Marina del Pilar exclusivamente. Intento que me parece bastante desafortunado, ¿no? Me parece que el actuar de la gobernadora sí proviene del temor y quizás del desconocimiento de cómo operan las corporaciones norteamericanas, que buscarán chantajear, que buscarán generar miedo y que finalmente, si alguien tiene este tipo de actitud ingenua, que no sabe ni siquiera realmente quiénes representaban estos supuestos agentes del FBI, pues en realidad termina siendo una víctima bastante fácil de este tipo de chantajes que construye la DEA, ¿no? Además, pues también hay que reconocer que tiene un antecedente de ser cercana a la élite política local, una élite política de donde justamente provienen agentes como Rufo, ¿no? De hecho, el exmarido justo pues inicia su carrera dentro del PAN justo al final del mandato de Rufo. Y pues además es exalcaldesa de Mexicali, ¿no?, durante el mandato estatal del panista Jaime Bonilla Valdés, a quien de hecho Marina del Pilar señala como el autor de una conspiración en su contra,
cuyo resultado pues es la filtración de estas llamadas. Hay que entender que, si es el caso, queda claro entonces cómo los panistas están dispuestos y son agentes centrales dentro de la intermediación entre las autoridades norteamericanas y nuestro territorio, con la finalidad de mermar la soberanía y afectar al gobierno de la izquierda institucional. Por el caso de la detención del exgobernador panista Ernesto Rufo Apel, ahora conocido como Ernesto N., este representó el primer gobierno de la alternancia panista en este país, por lo que muchos de la oposición hoy lo reivindican, ¿no? Hablan como de wow, llegar tan lejos para irse contra este líder democrático que logró vencer al PRI en el norte del país, cuando pues en realidad es un secreto a voces que fue parte de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas en el país, el PAN, el PRI, el PAN ganando terreno ante la deslegitimación del PRI y la fragmentación interna. En ese sentido, el timing quizás sí responda, el timing de la detención del panista y ahora miembro de Somos México, la nueva fuerza política emergente, que es más bien un refrito de todas las organizaciones que han buscado tirar a la cuarta transformación, pues quizás el timing de la detención sí responda al momento, pero no es un caso recientemente armado. De hecho, hagan el ejercicio, los invito a hacer el ejercicio de poner, de buscar noticias en el buscador de Google con el intervalo de la fecha hasta 2025, para que vean que en realidad Rufo Apel tiene una larga trayectoria de ser cuestionado sobre su participación en el tráfico, en el contrabando de energéticos ilegal, mejor conocido como huachicol fiscal, ¿no? Vi, por ejemplo, en la supuesta manifestación de los miembros de Somos México, exigiendo la liberación del exgobernador, vi como uno de ellos, de los asistentes, defendía al exgobernador diciendo que lo estaban tratando como un capo, ¿no? Que ellos esperarían ese tipo de fuerza en contra de otros delincuentes, reconociendo pues que sí era un delincuente. Muchos lo han defendido desde el punto de vista de que solo era un elemento menor al participar en este huachicol fiscal, ya que su papel era la falsificación de documentos para hacer pasar cargamentos de energéticos como otras sustancias, o incluso para hacerlos pasar como una cantidad mucho menor. Estos energéticos terminaban siendo contrabandeados en nuestro país y vendidos al mejor postor con un precio mucho menor al local, lo que terminó afectando, por supuesto, las entradas de Pemex. Y es que precisamente el huachicol fiscal, como lo ha dicho la periodista Ana Lilia Pérez en múltiples ocasiones, el centro del huachicol fiscal radica precisamente en la falsificación de esta entrada de combustible con la finalidad pues de que este combustible pase como legal, siendo ilegal. Es un caso que ya está fuertemente armado, por lo cual pues sí resulta mucho más probable que sea el timing buscado por parte de Estados Unidos para mermar el impacto que podría tener la detención de este ex panista y ahora opositor al gobierno de la Cuarta Transformación. Vi una respuesta en Twitter al analista Carlos Pérez Ricard de la usuaria M. Lucasir, en la cual le respondía a las suspicacias de este especialista en seguridad sobre este timing, ¿no?, de la detención. Él decía que pues sí, resultaba por lo menos sospechoso y que debía ser aclarado, y ella más bien dice que por qué no preguntarnos si el timing no proviene de las agencias norteamericanas que buscan afectar al gobierno de la Cuarta Transformación ante la posibilidad de tener un caso armado contra de sus opositores. Y es que no dudo que la Fiscalía en realidad tenga ya un caso bien armado del exgobernador. Pero nuevamente hay que recordar la frase con la que inició esta cápsula: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, trayendo precisamente a colación este caso de Marina del Pilar, el cual quizás sea el más difícil de arreglar. La idea de que la unión hace la fuerza y que parece sostener la legitimidad de la Cuarta Transformación. Recordemos pues que gran parte de la legitimidad de este gobierno se basa en el consenso entre distintos sectores sociales, que incluye por supuesto a gran parte de las élites políticas locales, así como de los empresarios, el ejército, entre muchos otros.
esta unión hace la fuerza y va a cobrar factura tarde o temprano en algunos aspectos. Y es que el pragmatismo político, hay que reconocerlo, utilizado de manera hábil, puede traducirse en cambios estructurales en determinadas áreas del Estado, como ocurrió precisamente con Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. También trae como corolario el incremento de las probabilidades de que el proyecto flaquee por alguno de estos flancos, sobre todo cuando es un proyecto que tiene como base para legitimarse el apoyo político de estos amplios sectores de la sociedad. Sí, es importante el electorado para la Cuarta Transformación, pero también es importante mantener determinados intereses intactos de amplios sectores sociales, que van desde estas élites políticas locales hasta los empresarios, pasando por supuesto por los militares, y hay que hablar del caso de Ayotzinapa. Pero eso se hará en otra ocasión. Esto es Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Déjenos sus comentarios, les aseguro que yo los estaré leyendo con atención. Hasta la próxima.